Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 15º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 10, versículos 25 al 37. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Y el doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, llegamos al 15º domingo del tiempo ordinario y hoy la liturgia nos ofrece este bellísimo pasaje conocido como la parábola del buen samaritano. Bueno, pues tenemos una escena en la que se presenta ante Jesús un doctor de la ley, un hombre conocedor de la Escritura, conocedor de la Torá, de las tradiciones y las costumbres del pueblo de Israel, y se presenta ante Jesús para ponerlo a prueba, insiste el evangelista. Quiere decir que su primera intención no es conocer la verdad, sino más bien poner a prueba a Jesús, de quien había dicho que había oído decir que era un maestro. Ahora entonces le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él bien sabía lo que había que hacer para conseguir la vida eterna, según decía la Torá. ¿Y qué decía la Torá? Cumple los mandamientos. Es decir, para alcanzar la vida eterna hay que cumplir los mandamientos. Jesús se remitió a la misma ley, siendo él especialista en la ley. Jesús le devolvió la pregunta. No se dejó atrapar por las insidias de este doctor de la ley. Jesús le respondió: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Si tú me preguntas qué es lo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna, bueno, pues tú respóndeme: ¿qué dice la ley? ¿Qué es lo que está escrito en ella? Entonces el doctor de la ley se vio obligado a responder: Bueno, la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Efectivamente, el doctor de la ley está citando la Sagrada Escritura, donde se dice que el primer mandamiento es amar a Dios, y amar a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser. Primero de los mandamientos. Evidentemente que la ley remite al primero y principal de los mandamientos si uno quiere alcanzar la vida eterna. Bueno, pues Jesús le dice al maestro: has respondido bien. Si haces eso, vivirás. Amar a Dios y también amar al prójimo. Así decía aquella cita del doctor de la ley. Entonces el doctor de la ley, viéndose de alguna forma descubierto por Jesús para justificar su pregunta, le dice: ¿y quién es mi prójimo?
¿Es en realidad una pregunta en la que quiere saber quién es su prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Como dice la Escritura, amarás a Dios y a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, parábola que así conocemos, en la que un hombre que bajaba por el camino que va de Jerusalén a Jericó, un camino, por cierto, muy complicado y difícil, todavía hoy se puede recorrer ese camino porque sigue existiendo. Aunque se hayan hecho carreteras, pues el camino antiguo sigue existiendo y es un camino escarpado, difícil, montañoso, rocoso. Es un camino que facilita, en aquel entonces mucho más, que alguien se esconda por allí entre las rocas y que pueda salir de pronto para asaltar a un transeúnte. Eso sucedía con frecuencia, sobre todo con los que viajaban solos, porque la gente acostumbraba a viajar en caravanas precisamente para evitar los asaltos de los bandoleros que había por los caminos. Pero este hombre que bajaba solo, no dice la escritura de qué nacionalidad era, de qué religión era, de qué condición era, no dice si era bueno o malo, simplemente dice un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones. Seguramente que los ladrones vieron que aquel hombre tenía medios y quisieron robarlo. Nos dice entonces Jesús que estos ladrones no solamente lo robaron, sino que lo hirieron, significa que lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Medio muerto significa que está entre la vida y la muerte, más muerto que vivo, es decir, muy mal herido. Sucedió que por ese mismo camino bajaba un sacerdote de Jerusalén a Jericó, el cual lo vio, dice la escritura, y pasó de largo, insiste Jesús. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. No hay ninguna valoración, ni buena ni mala. No hay ninguna elucubración que se podría sacar, porque algunos luego dicen, bueno, el sacerdote pasó de largo porque la ley le prohibía tocar un cadáver. Son explicaciones que hacemos nosotros. En realidad, no hay ninguna explicación que dé Jesús, porque la parábola no está contada desde el punto de vista del narrador, sino desde el punto de vista del que es la víctima, del que está tirado por el camino. Él simplemente cuenta lo que vio. Un sacerdote, que era fácilmente identificable por su indumentaria, pasó por ahí, pero se siguió de largo. Y un levita, que también era identificable por su vestidura, pasó por ahí y también siguió de largo. Pero un samaritano, esta es la gran novedad que introduce Jesús, es decir, un enemigo jurado de Israel, un samaritano, porque recuerden que samaritanos y judíos no se veían bien, se veían más bien como enemigos. Un samaritano que iba de viaje al verlo, al ver a aquel hombre tirado allí, mal herido, golpeado, se compadeció de él. Fijémonos en los 7 verbos que utiliza el Evangelio para describir lo que hizo el hombre que pasaba por ahí, samaritano. Lo vio, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se las vendó, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó de él. 7 verbos que hablan de misericordia, 7 verbos que hablan de compasión. Aquel hombre, desde que vio al que estaba mal herido, sintió compasión. Se le movieron las entrañas, como al padre de la parábola del hijo pródigo, que sintió que se le movieron las entrañas cuando vio a su hijo que regresaba y corrió y lo abrazó. Este también se le conmovieron las entrañas y se apiadó de él. Fijémonos entonces que la misericordia es una decisión que desemboca en acciones concretas, como lo vemos aquí, acciones que comprometen la vida en favor de los demás en este mundo en el que vivimos, que privilegia la individualidad y la vida egoísta. Cada uno se preocupa de sus cosas y nada más. Preocuparse de los otros pues resulta verdaderamente ir contracorriente, preocuparse de los demás, preocuparse de las necesidades del hermano. Y es a lo que nos invita Jesús con este pasaje. Todavía más,
Dice el Evangelio que aquel samaritano, no contento con lo que hizo, al llevarlo al mesón al día siguiente, sacó 2 denarios, que era más o menos para cubrir 2 semanas de estancia en una posada, y le dijo al posadero: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Es decir, un verdadero compromiso por el hermano. Y Jesús entonces le pregunta al doctor de la ley, una vez terminada la historia: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley había comenzado la conversación preguntando: ¿quién es mi prójimo? Es decir, ¿a quién tengo que beneficiar con mi acción? Pero Jesús responde con otra pregunta: ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo? Es decir, como verdadero benefactor del que estaba asaltado y tirado en el camino. Y el doctor de la ley no fue capaz de decir el samaritano porque lo despreciaba, simplemente dijo el que tuvo compasión de él. Y Jesús entonces se da cuenta de que ha respondido bien y le dice: pues anda y haz tú lo mismo. Es decir, ve y ten compasión de tus hermanos. Esta es la gran lección de esta parábola del buen samaritano. Es la lección que nos habla de la compasión y la misericordia que debemos practicar, como lo hizo Jesús con nosotros, como estamos llamados a hacer nosotros con los demás. Y ciertamente debemos estar agradecidos por todos los buenos samaritanos que nos hemos encontrado por el camino, cuando hemos estado nosotros en necesidad y nos han socorrido. Bendecir a Dios por esos buenos samaritanos que nos hemos encontrado. Tal vez no hemos estado tirados junto al camino, golpeados o malheridos, hablando en sentido real o en sentido literal, pero sí muchas veces nos hemos sentido así y hay quienes han venido a ayudarnos. Pues también nosotros tenemos que ser ayuda para los demás, tenemos que ser el buen samaritano que va en ayuda del hermano que lo necesita. Acudamos en ayuda del hermano que está allí tirado junto al camino. Vayamos y tengamos compasión, que la compasión, que la misericordia es una decisión. No pueden ser solo sentimientos bellos o bonitos, sino que es una decisión salir de nuestro confort, de nuestra zona de confort e ir a encontrar al hermano que nos necesita. Convertirnos en prójimo de aquel que está ahí tirado en el camino. ¿Y cuántos de esos hermanos hay hoy en la vida? El migrante, el anciano, el que vive solo, el enfermo, el que nadie visita. ¿Con cuántos podemos practicar la caridad y la misericordia y hacernos como Jesús, el buen samaritano de nuestro prójimo? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.